Entonces, el tema de la ciudadanía en América Latina es un tema, como lo habrán visto en las lecturas, también no solamente en el texto que originalmente está planteado para esta semana. Es un tema y un problema al mismo tiempo, em, que ha tenido una visión historiográfica ya de muchos años, que ha minimizado un poco la importancia de hablar de ciudadanía en el siglo XIX, en el entendido de que ciudadanía es más bien un tema asociado con la cultura de masas, por lo tanto con el siglo XX, o a partir del siglo XX. Eh, y se consideraba, perdón, que la existencia de fenómenos, eh, digamos, políticos respecto de cómo se forma una ciudadanía o la participación ciudadana no tenía relación con lo que aparece en las constituciones políticas, que como ustedes recordarán o habrán visto, en las constituciones políticas a lo largo de toda América Latina durante el siglo XIX hay una definición bastante nítida de lo que es un ciudadano y de qué forma puede participar. Entonces la historiografía de alguna manera mostraba una suerte de disociación entre lo que aparecía en las constituciones políticas, que hablaba de que existía efectivamente un ciudadano, y lo que era una suerte de praxis en la cual esta ciudadanía no se ejercía o estaba muy relacionada con aquellos que tenían propiedades. Bien, ha habido un vuelco en este sentido en la historiografía en los últimos, qué sé yo, 15, 20 años, quizás menos, para mirar nuevamente esta formación ciudadana utilizando otros criterios de análisis también y buscando otras fuentes documentales. ¿Sí? Y no poniéndose la situación solamente de que es ser ciudadano de una forma, es decir, solamente, por ejemplo, ejerciendo un voto, sino que se expresa una suerte de comunidad política de formas muy diversas. ¿Sí? Eh, Se ha afirmado que tras la emancipación en América Latina, ¿no es cierto? Eh, Esta adopción de principios de soberanía y gobierno representativo construyeron las comunidades políticas. Entonces, lo que acabo de decir anteriormente tiene un poco que ver con esto. Mirar las comunidades políticas no solamente como eh, una expresión de lo que ocurre y lo que aparece en las constituciones políticas, sino que mirarlas desde un escenario mucho más amplio. El gran reto que la historiografía advierte en la constitución de un nuevo sujeto político en el marco de los principios de soberanía y gobierno representativo va a ser esta noción del ciudadano, y vamos a ver que de alguna manera tiene vínculos, pero también diferencias con lo que era el sujeto político en el antiguo régimen, más vinculado con el vecino. Justamente estos aspectos del antiguo régimen se mantuvieron de alguna manera, eh, y vamos a mirar en qué sentido eh, este concepto de vecino o la idea de cabildos abiertos, mantienen una legitimidad del sistema político que se vincula con normas y prácticas electorales nuevas, ¿no es cierto?, que iban más allá de ser o no ser ciudadano del lugar, digamos, como era en el antiguo régimen. Eh, a esto se le ha llamado una suerte de laboratorio político, a este escenario del siglo XIX, en el sentido de que se están probando formas nuevas de organizar la política bajo el marco de los principios de la modernidad, probablemente, si lo podemos decir de esta manera, eh, pero, ¿no es cierto?, obteniendo legitimidades desde el antiguo régimen. Y esto va a ser una contradicción porque le ocurren a todos los, probablemente, sistemas políticos que de alguna manera quieren hacer modificaciones, que va a ocurrir que la legitimidad la obtienen del antiguo régimen, de la idea del vecino, la idea de los cabildos y otros aspectos que se pueden mencionar. eh, y eso permite, ¿no es cierto?, construir lo nuevo que de alguna manera era una especie de contraposición o contraste muy grande
a estos aspectos del antiguo régimen. Si en el antiguo régimen, ¿no es cierto?, la representación estaba dada por la pertenencia a ciertas castas ¿no es cierto?, con una gran eh, legitimidad religiosa, las nuevas prácticas electorales eh, estaban más vinculadas con la idea del ciudadano en términos de que se es ciudadano solamente por tener ciertas condiciones como edad u otra, o sexo en este caso, porque se marginaron a las mujeres, eh, pero no había una adscripción religiosa de por medio, sino que se era ciudadano como con una suerte de derecho. Y en este sentido, la autora que estamos revisando para esta semana, ¿no es cierto?, habla de que este laboratorio político y esta construcción de ciudadanía se dio en tres ámbitos que están vinculados entre sí. En primer ámbito es el voto, eh, que en parte marca diferencia, ¿no es cierto?, con el antiguo régimen, y en partes no, porque en la práctica de los cabildos abiertos ya de alguna manera tenía implícito y explícito, perdón, realmente explícito, esta idea de votar, digamos. Otro es la opinión, que lo que está muy relacionado con una suerte de concepto habermasiano de la opinión pública, que es algo que tampoco es tan nuevo porque en el antiguo régimen de alguna manera se daban ciertas formas de opinión a través, por ejemplo, a través de los catecismos políticos, aunque ya están más relacionados con el cambio del siglo XVIII al XIX, pero sí va a ser muy nuevo en esta construcción de opinión pública, en el sentido de que va a haber un margen mucho más amplio y el papel aquí que va a jugar la prensa va a ser fundamental, algo que no existía, ¿no es cierto?, en el antiguo régimen, donde algunos países, por ejemplo Chile, ni siquiera tenían imprenta. Y finalmente, el tema que también va a construir la ciudadanía política es el tema del ciudadano en armas, que es un aspecto poco estudiado por quienes analizan el mundo militar o el mundo bélico, que lo ven siempre en relación con aquello, digamos, y los que ven el mundo político que no contemplan lo bélico como algo que también va construyendo un cierto ciudadano y que podemos verlo incluso hasta ahora en algunos lugares de América Latina. Bien, el primer aspecto entonces que destaca la literatura y este texto que estamos revisando de Flavia Macías, es la ampliación del ciudadano y la construcción del ciudadano elector, quién es aquel que puede votar. Por mucho tiempo se pensó que la posibilidad de ser ciudadano estaba o residía más bien en el tener o no tener propiedad, lo que se llama el voto censitario. Pero si uno mira la experiencia de la mayor parte de América Latina en su totalidad, digamos, o lo pone en comparación, puede ver que no fue una variable que definió en un comienzo la ciudadanía, sino que fueron otras. Por ejemplo, la edad, entre 17 y 25 años, ¿no es cierto? El sexo, porque el masculino, ¿no es cierto? Y el lugar donde se reside, no tanto este sentido de propiedad. Vamos a mirar también que esto va a ocurrir sobre todo para el siglo XX, que muchas constituciones en el siglo XIX no especifican necesariamente que los hombres pueden votar y las mujeres no pueden votar. Se habla de ciudadanos y se sobreentiende, o se, digamos, es algo implícito, tácito, que las mujeres no ejercen su derecho a la política. Eh, por lo tanto, yo pondría el sexo masculino no tanto como una forma de decir solamente pueden votar los varones, porque eso efectivamente no ocurre, no está en la legislación, y eso va a ser tomado después en el siglo XX como un resquicio legal que es bastante obvio para la mentalidad del siglo XX, pero no para la mentalidad del siglo XIX, de que no estaba explícitamente excluida la participación de la mujer en la política, era algo más bien tácito. ¿No? Sea como sea, ¿no es cierto?, la ciudadanía se piensa en términos
masculino se piensa en términos de edad, que es algo que hasta hoy día mantenemos, digamos, no todos pueden votar, hay una edad mínima para poder ejercer el derecho a voto que está asociado a la idea de la adultez, como ustedes sabrán. Y la residencia, que también es un aspecto que hasta hoy día se mantiene, es decir, pueden votar, por ejemplo, los extranjeros, hoy día las extranjeras también, pero, ¿no es cierto?, sí deben tener perdón, solamente si adscriben a un lugar específico donde esta votación ocurre. Em, el concepto de vecino es, como había puesto en un inicio, ¿no es cierto?, sigue siendo un concepto importante para entender el aspecto de la ciudadanía. Residencia no es lo mismo que vecino, en todo caso habría que hacer la diferencia. El vecino está asociado a quien vive en el solar dentro de la ciudad, dentro de lo que es la urbe en el antiguo régimen. En la residencia eventualmente puede significar una persona que no es del lugar, que puede haber llegado, ¿no es cierto?, o que esté cerca en el sentido de que se amplía más bien el radio de acción electoral. Em, Este concepto de vecino, en el caso de México, por ejemplo, hizo que el municipio dominara el padrón, dice padrón, el padrón electoral, ¿sí? Y discriminar a aquellos, ¿no es cierto?, que tenían un modesto, un modo honesto de vivir respecto a aquellos que no lo tenían, ¿no? Pero eso es más bien un control como digo, del padrón electoral, ¿sí? En otros países como Argentina, por ejemplo, la nacionalidad, la edad y el sexo fueron elementos fundamentales para definir quién era o quién no era ciudadano. Y ahí no estaba tanto ni la residencia ni el ser vecino, que eventualmente puede admitir a personas que son de otros lugares, sino más bien quién se adscribe a la nacionalidad del país. Un elemento común a toda América Latina fue, ¿no es cierto?, el bajo número de participación ciudadana. Según las mediciones que se han hecho, podría hablarse entre un 5 y un 20% de la población que podía calificar para votar, según la legislación del país. Por tanto, es un espacio pequeño y que va a ser manejado, digamos, de forma clara y que se puede advertir, ¿no es cierto?, por los partidos políticos. Em, el voto, como ocurre, ¿no es cierto?, en muchos sistemas representativos, es un acto colectivo y es parte del espacio de lo público, es una actividad, digamos, de sociabilidad. ¿Mm? Eh, Como le llaman ahora, un acto republicano, en el fondo, cuando se habla de acto republicano, también se habla que es un espacio también de lo público. ¿Mm? La población era muy pequeña la que realmente votaba y principalmente votaba aquella población que era movilizada por los partidos políticos. Aquí, ¿no es cierto?, se advierte un claro clientelismo, es decir, se va a votar para obtener ciertos beneficios, ¿no es cierto?, que son prometidos por los partidos políticos una vez que llegan al gobierno, pero también hay presencia de otros espacios donde los partidos políticos o las ideologías van entrando, digamos, por ejemplo, los clubes, eh, la prensa, los grupos de amigos. La prensa, vamos a ver después, también es un aspecto fundamental y eso explica también por qué hay una proliferación de periódicos en el siglo XIX que hoy día ni nos imaginamos la cantidad que pudo existir. Periódicos de corta duración, la mayoría, pero que obedecían, ¿no es cierto?, al interés de todos estos grupos que movilizaban también a la población electoral o a la masa electoral. Por lo tanto, va a haber una gran cantidad de periódicos y de revistas, digamos, sobre todo de periódicos en la época. Eh, Como decía, ¿no es cierto?, los partidos políticos son los protagonistas de todo este fenómeno social del acto colectivo de, de votar. Eh, Esto evidentemente está vinculado con las élites, pues, o sea, eh, con aquellos que podían leer y escribir también, ¿no? Había toda
una relación con estos grupos que eran los que ejercían eh, estas representaciones políticas. Los partidos políticos, afirma el texto, se encontraban en una situación bien compleja de querer representar al pueblo en su totalidad, pero movilizaban un número muy reducido de personas. ¿Sí? Entonces había una contradicción en este punto. Por un lado, apelan al espíritu cívico de la población, pero recurren a los militantes organizados, que son los que efectivamente pueden ir a votar. De ahí el bajo número, entre un 5 y un 20%, que realmente iban a votar. Invocan al ciudadano libre y autónomo, que es una forma muy moderna de entender la ciudadanía, pero construyen su base, que es la que finalmente va a votar, ¿no es cierto?, y los elige, en lazos fuertes de subordinación personal y grupal, que nos recuerda mucho al patrón, digamos, del antiguo régimen, que, que en este caso moviliza, ¿no es cierto?, a sus peones o sus empleados. Por lo tanto, tenemos por un lado, ¿no es cierto?, las élites, que son las que mueven el sistema electoral, que mueven un grupo pequeño, que son los partidarios, que se apoya en la prensa, en todo un ámbito clientelar también. Pero también hubo otras formas de participación política que no hay que descartar, y que no solamente hay que verlo como una especie de desorden digamos, o de irrupción en este marco electoral, sino también una forma diferente de participación fuera de esta idea de ir a votar, que son los motines, las asambleas, etcétera, que son otras formas de participación, las revoluciones. Vamos a ver después cómo esto adquiere también un carácter armado, que también son otra forma de participación, en el sentido de que van a construir también una comunidad política, que es una comunidad política que busca cambiar el estado de cosas eh, del sistema electoral y que está en permanente conflicto, evidentemente, con el sistema imperante. Eh, una vez que durante el siglo XIX se conciba esta idea del ciudadano elector, de aquel, ¿no es cierto?, que tiene el derecho de ir a votar, esto va a empezar a ampliar este marco, digamos, de participación electoral, y de ahí, ¿no es cierto?, digamos, gran distancia entre algunos países que participan un 5 y otros un 20% de la población que efectivamente podía ir a votar, y algunos países trataron de controlar esto, como Perú, acá está el caso Chile, Bolivia y Brasil, estableciendo un voto censitario. El voto censitario no está en muchos países en un inicio de las constituciones, porque las élites asumían que nadie más que ellos iban a participar, como también está de forma tácita que las mujeres no participaran, ni votaran, ni tampoco fueran elegidas en la política. Es algo muy tácito, digamos, que ocurre, digamos, en el primer inicio, en los inicios, perdón, de la formación de la República. Pero cuando esto se empieza a ampliar y cuando los partidos políticos empiezan a buscar a otros electores, se comienza, ¿no es cierto?, a limitar esto a través del voto censitario. El voto censitario, como ustedes recordarán, eh, ascribe, ¿no es cierto?, la posibilidad de votar a la propiedad que puedan tener las personas. Por lo tanto, solamente algunos que ocupan esos eh, espacios de sociales, perdón, son los que pueden votar. En algunos países como en México, este control se hizo a través de otra manera, a través de lo que llamaron ellos la votación indirecta, en el sentido de que mientras mayor responsabilidad tenía el cargo que se estaba, ¿no es cierto?, eligiendo, mayor cantidad de propiedades tenía que tener esa persona. O sea, no era un voto necesario para todos iguales, porque en los cargos de menor relevancia probablemente ni siquiera se exigía la posesión o acreditar tener una propiedad, y esto iba cambiando a medida que el cargo iba siendo más relevante. Entonces, en resumen, tenemos que el ciudadano elector se va a ir construyendo de una manera moderna en el siglo XIX, y no hay que pensar que solamente esto se dio en la sociedad de masas, en el marco digamos, de lo que fue el siglo XX. Hay que mirarlo de esta forma, y hay que mirar, ¿no es cierto?, eh,
cómo lo tácito se va a tratar en el sentido de que tal vez pueda provocar una participación de grupos que las élites no quieren, digamos, que participen, se va a tratar de controlar a través del voto censitario, etc. Hasta el siglo XIX no aparece tanto el grupo de presión, por ejemplo, de género, eso no ocurre mucho más en el siglo XX, por lo tanto se puede mantener tácitamente que las mujeres no participen en política, pero sí otros grupos de varones, digamos, de otros grupos sociales que son movilizados por los partidos políticos. Otro aspecto que el texto que estamos revisando ahora está, digamos, incluyendo como un fenómeno muy importante, y creo que hay que darle una vuelta bastante detenida a este tema, tiene que ver con la formación de una opinión. Y ya he dicho varias veces en este curso que esta idea de opinión pública está, bueno, le debe en parte, digamos, a la noción de Jürgen Habermas sobre opinión pública, y el libro yo lo puse en la clase, en un curso, para que si alguno se interesa lo puede revisar, que es una relación entre cómo se construye el ciudadano a partir de la noción de opinión pública. En el sentido de que el gobierno requiere los votos para poder ser elegido, pero también requiere someterse al juicio y a la supervisión de aquellos que son gobernados. Y ese juicio y supervisión, pero también el concepto, no solamente el concepto de comunidad política, como vimos anteriormente, sino también, como dije, este juicio y supervisión se da en el marco de la opinión pública. Este espacio de opinión pública, también como lo describe Jürgen Habermas para el caso de Europa, se circunscribió en un comienzo a las élites. Es una sociabilidad que va más allá de construir una opinión pública en la prensa, ya vemos que la prensa es muy importante, sino también se dan las tertulias, donde las mujeres también participan. ¿Mm? Ahí es algo muy interesante observar cómo las que llevan las tertulias son las mujeres, y hay muchos registros que demuestran claramente que las mujeres sí tienen una incidencia directa en la política, si bien no pueden votar ni ser elegidas, a partir de estas tertulias, que son, como dije, las élites dirigidas y llevadas por las mujeres. También están los círculos literarios, los salones, los cafés, que ahí también, ¿no es cierto?, se puede ver las mujeres, pero también los varones, por supuesto, que van construyendo esta noción de opinión pública. Eh, Posteriormente, a medida que transcurre el siglo XIX, esto ya deja de ser de grupos tan pequeñitos y se amplía un poco más a otros de lo que llamaríamos hoy día una suerte de clase media, como sociedades de ayuda mutua, sociedades científicas, donde entran bomberos, también donde entran los extranjeros, que van a comenzar a llegar a fines del siglo XIX en algunos lugares, o algunos específicos un poco antes, eh, de otros países de Europa, por ejemplo, aparte de España y de Portugal. Y ahí también se va a ir construyendo también una noción de opinión pública. Las sociedades científicas habían de francesas, en el caso de Chile también de Alemania, pero sobre todo esos dos países. Y también, ¿no es cierto?, habían sociedades vinculadas a otros, por ejemplo, ámbitos como el deporte, que va a ocurrir también ya más cerca del siglo XX, por el caso de Inglaterra, que trae, ¿no es cierto?, el deporte como el fútbol, por ejemplo. Um, y los bomberos también van a ser un ámbito de sociabilidad muchas veces vinculado con las colonias de otros europeos avecindadas en América Latina. También van a construir entonces esta idea de opinión pública. Estas construcciones de opinión pública desde mediados del siglo XIX se vincularon con la idea de una sociedad civil, que es algo que no existía en el antiguo régimen, que es un concepto totalmente de la edad moderna y de la política más bien vinculada con el siglo XX. ¿Cómo se es civil? ¿Cómo el que es civil participa en la política? Tiene derechos, pero también tiene deberes, ¿no es cierto? Que van a quedar establecidos, muchos de ellos, en las constituciones políticas. No hay que olvidar que esta sociabilidad y construcción de opinión pública
no solamente se hizo en los grupos de las élites o los sectores medios, también en el mundo popular, o llamado popular, se dio esta sociabilidad, se dio una fuerte discusión también política, principalmente en las pulperías, ¿no es cierto?, en las plazas, en las calles, en las asambleas y también en el caso de algunos más ilustrados en la prensa, digamos, obrera, que mucha de ella era leída, digamos, en estos lugares, no necesariamente leída individualmente, leída por aquellos que podían leer hacia el resto. Entonces, em, no hay que descuidar estos aspectos que tienen menos registro histórico, a diferencia de las élites que dejan un registro escrito que hasta hoy día lo podemos ver, eh, pero que sin embargo sí tuvo mucha importancia en este mismo proceso de movilizar eh, electores y adherir voluntades para, ¿no es cierto?, ejercer el derecho de ciudadano. ¿M? Todos estos conceptos de sociabilidad entonces estaban muy asociados a lo que hoy día llamaríamos un club. Es un grupo de alguna manera que presenta intereses similares, que, 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 que tiene los círculos sociales, digamos, cercanos, tanto de clase social, qué sé yo, o también de género, por ejemplo, los varones por un lado, ciertos grupos donde solamente participan ellos y las mujeres por otro. Eh, y es una manera, ¿no es cierto?, que va a permitir construir las comunidades políticas de forma mucho más compleja de lo que podríamos verlo hoy día, simplemente respecto al punto de vista ideológico. El punto de vista ideológico, para entender esto, nos sirve mucho, porque no nos sabemos, digamos, ¿cómo decirlo? Eh, nos sirve mucho pensar que unos son monárquicos, republicanos, pensar que unos son liberales, otros conservadores, otros a favor de la iglesia, otros anticlericales, simplemente, que es un factor, todos son factores importantes. Hay que mirar esto cómo se desenvuelve en este aspecto de sociabilidad, cómo transcurre a través de esta sociabilidad, y es mucho más complejo que una suerte de visión blanco y negro de la historia. Hay que tener la mente abierta para poder entender cómo se dan estas contradicciones, sobre todo que en la historiografía muchas veces eh, es difícil que entren estas perspectivas em, de sujetos contradictorios. Y los sujetos, y la contradicción evidentemente es un factor muy relevante en, en la formación, digamos, cómo las personas en la práctica se desenvuelven. Por lo tanto, si lo vemos en el mundo contemporáneo, en nuestra actualidad, y somos todos contradictorios, porque deberíamos pensar que en el siglo XIX los sujetos eran claramente republicanos, claramente, qué sé yo, conservadores. Entonces, esta sociabilidad es muy interesante, quiero que la piensen, porque permite mirar la política de una manera mucho más compleja. Finalmente, tenemos, ¿no es cierto?, al ciudadano en armas. Este aspecto tiene mucho, ha recibido mucho interés en el último tiempo en la historiografía, que mezcla el tema de la política como con el tema de los estudios bélicos o de las armas. Eh, ha sido menos estudiado, pero es muy relevante según lo que también declara la autora acá, en el sentido de que nos permite mirar la política también, como le decíamos antes, con sus contradicciones, también respecto del papel que juega la violencia en la política. Tendemos a pensar que la política es el espacio donde la violencia no actúa. La violencia la tendemos a ver como una especie de visión contrapuesta a la política, es decir, si no se solucionan por la vía electoral, etcétera, por la vía de la discusión, se soluciona por las armas. Pero eso no es tan así. Las armas son parte del acontecer político, y se da la contradicción de que pueden haber, ¿no es cierto?, democracias completamente construidas y gobiernos representativos donde las armas sí juegan un papel también relevante, y eso lo podemos ver hasta hoy día. Eh, Aquí, ¿no es cierto?, destacan las milicias, cómo se van formando las milicias, lo que se llama el ciudadano en armas, y también las revoluciones, que es un campo de estudio que solamente ha girado en torno a lo
ideológico, y hay que darle una vuelta distinta para entenderlo en esta dimensión del ciudadano en armas. Se ha estudiado el papel del ciudadano en armas en la construcción republicana, el papel de la guerra y las revoluciones en las configuraciones de un orden político. Como dije entonces, hay que mirar esta relación entre armas y política de una manera diferente. Pero las milicias van a ser, y también las guardias republicanas van a ser un factor bien relevante para entender para entender cómo funcionan estas ideas del ciudadano en armas. En el sentido de que están constituidos por ciudadanos. Es decir, el ciudadano no solamente aquel que va a ejercer un derecho electoral, sino también aquel que debe ejercer este ámbito de la defensa. Esto es muy distinto a un ejército profesional y lo que va a ser el posterior servicio militar obligatorio ya en el siglo XX, que es un aspecto diferente, ¿no? O sea, por un lado, el militar profesional es una actividad, digamos, especializada dentro de la sociedad, y por otro lado, ¿no es cierto?, el ciudadano, las milicias ciudadanas es un deber de todo ciudadano de defender el espacio, la nación, la patria. Estos cuerpos cívicos urbanos son auxiliares y apoyaron durante el siglo XIX los ejércitos de la independencia, que no eran profesionales tampoco en un comienzo, pero sí, ¿no es cierto?, estaban constituidos por personas que se dedicaban gran parte de su vida a las armas. Tras la emancipación, se amplió la composición social de estos grupos vinculados a estas milicias. En un comienzo estaban relacionados solamente con los vecinos de las villas, de las ciudades, y se amplía a otros grupos, por ejemplo, a los grupos afrodescendientes. Por lo tanto, estos grupos que antes estaban fuera de una perspectiva ciudadana, ¿no es cierto?, van a ser incorporados. Una vez que termina la guerra de independencia, estos grupos que ya habían ejercido, ¿no es cierto?, esta labor de militar, de defensa, ¿no es cierto?, van a reclamar derechos, digamos, como ciudadanos políticos, o en parte también son reclutados con el eh, compromiso después de otorgar esos derechos. El enrolamiento va a ser muy amplio para algunos lugares en las llamadas guardias nacionales. Las guardias nacionales, como dije, son aquellos que existen en muchos países, todavía lo hemos visto en Estados Unidos este último tiempo. Son aquellos ejércitos, bueno, son unidades militares, no son ejércitos como tal, unidades militares compuestas por ciudadanos que se enrolan, ¿no es cierto?, para cosas muy concretas y específicas, que están dispuestos, ¿no es cierto?, a una suerte de reserva como base auxiliar del ejército. No es el ejército profesional, pero sí va a cumplir un rol en la defensa de alguna manera también de la propia idea de política en el siglo XIX. Y esto formalizó en algunos países la relación directa entre la ciudadanía que está en armas, ¿no es cierto?, y quién va a votar. De hecho, en muchos lugares el enrolamiento en estas guardias nacionales fue requisito para poder votar, lo que fue ampliando el electorado. Las guardias nacionales van a dejar de existir en muchos países cuando se instaure el servicio militar obligatorio, y eso de alguna manera va a constituir una suerte de guardia nacional diferente, pero en muchos países hasta hoy día, de hecho, existe. Esta Guardia Nacional también permite advertir cómo era el poder local, porque son reclutados por los líderes locales. Y también, ¿no es cierto?, muestra que no obedecían tanto a este poder central de los estados nacionales, que a veces se tiene la ficción de que son estados muy centralizados, sino al poder local, y que este poder local, a partir de esta idea, también, ¿no es cierto?, era una fuente de conflicto bélico, en el sentido de que podía levantar grupos locales para ir en contra del poder nacional. Muestra las tensiones entre la provincia y la nación, ¿no es cierto?, que ocurrieron en el siglo XIX.
Esta Guardia Nacional promovió el ejercicio de las virtudes cívicas, el hecho de contar, ¿no es cierto?, con una movilización política, y la idea de los derechos ciudadanos. Es decir, hay una suerte de aprendizaje político que no se da por el lado de la formación tan intelectual, por así decirlo, que daba la prensa, por ejemplo, o los libros, que muestran, ¿no es cierto?, las ideas que permiten em, justificar por qué, o no solamente justificar, sino que también mostrar la importancia de por qué es importante ir a votar, sino se hace a través de un conjunto de instrucciones y de reglamentaciones que son aprendidas en estas guardias nacionales. Por lo tanto, es una manera como se incorpora a la política en el siglo XIX grupos que estaban muchas veces fuera de las élites. Bien.